¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero usted cree. Por ejemplo, vos sistema sabés, democrático. no, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta de nuevo porque la pregunta acá soy yo. ¿Usted cree en el sistema ¿Cómo? democrático? ¿Y yo no puedo contestarte con una pregunta? El 12 de agosto de 2021, Javier Milei daba esta entrevista. Al comienzo se lo escucha calmo. Luego de la pregunta, ¿usted cree en la democracia? Milei titubea. Le cuesta responder si cree o no en la democracia. Todavía no era presidente, era precandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Lo que le pregunto ¿Conoces es el teorema de importante. imposibilidad de Arrow? Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, es ¿cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas Cuéntemelo, consideraciones. pero contésteme. A pesar de que esta entrevista circuló y generó polémica, Milei fue elegido diputado y unos años después, presidente. Entonces nos preguntamos, ¿qué tipo de democracia es esta? ¿Qué democracia es posible cuando en su seno puede albergar políticos que la desprecian? ¿Qué dice esto sobre nosotros como sociedad? ¿Qué transformaciones sociales hicieron posible este escenario? Para responder esas preguntas necesitamos volver al pasado, pensar en los orígenes de la democracia en la Argentina, cómo fue imaginada y constituida, en las tensiones que la acompañaron desde sus inicios y en la manera en que ha dialogado y chocado con el capitalismo a lo largo de nuestra historia, porque quizás las claves para entender el presente no están solo en los liderazgos actuales, sino en las raíces mismas de un sistema que nunca fue homogéneo ni tan estable como solemos imaginar. Bienvenidos y bienvenidas a Los Claroscuros de la Democracia, un podcast donde nos proponemos pensar la democracia no como una postal estática, sino como un proceso lleno de tensiones, contradicciones y disputas. En este podcast se entrecruzan las voces de intelectuales, escritores, investigadores y activistas que piensan, cuestionan y reimaginan la democracia desde distintos ángulos. Porque entender sus claroscuros no es tarea de uno solo, sino de un diálogo colectivo. Todos hemos pasado en algún momento del ciclo educativo por alguna materia que tuvo a lo largo de las décadas, al menos en Argentina, distintos nombres. Educación cívica, instrucción cívica. Estamos escuchando a Waldo Ansaldi, doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba. Nos enseñaban que democracia viene del griego demos, pueblo, kratos, gobierno. Entonces todos crecimos en la idea de que la democracia es el gobierno del pueblo. Después apareció la definición de Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que tiene componentes bastante interesantes, depende de dónde se lo tome. Pero cuando uno rastrea el origen etimológico de la palabra y va más allá de lo que nos contaron en la escuela, sabe que en Grecia antigua demos era pueblo, pero kratos tenía un doble significado, poder y gobierno y poder. Entonces democracia no es solo el gobierno del pueblo, para los griegos era poder del pueblo. Ahora, ¿por qué podían los griegos decir que democracia era poder y gobierno del pueblo? Porque practicaban la democracia directa, y en la democracia directa, efectivamente, el gobierno tiene el poder y ejerce el poder. Y entonces la desvirtuación que hubo del concepto originario tiene que ver con la derrota del proyecto rusoniano ahí en los comienzos de la modernidad y su reemplazo de la democracia representativa, que con sus diferentes matices, pero sobre todo el que fue pergeñado por Estados Unidos, la democracia de hombres propietarios blancos, anglosajones, modeló buena parte del mundo occidental. Entonces deberíamos recuperar aquella dimensión originaria y saber que democracia es poder del pueblo. Y en los tiempos que corren, no solo en Argentina, en el mundo, esta idea de que el poder reside en el pueblo se vuelve notable en muchos sentidos. A partir de la definición de Waldo Ansaldi sobre los orígenes de la palabra democracia, podemos preguntarnos por el presente. Hoy habitamos una democracia que, a simple vista,
conserva elecciones e instituciones, pero que parece cada vez más tensionada por el hambre, la pobreza, la corrupción, el autoritarismo y la ignorancia. ¿Es aún el poder del pueblo o es un dispositivo que contiene y ordena el conflicto social? ¿Qué tipo de democracia es esta? En Argentina, como en otros países de América Latina, y no solo de América Latina, buena parte de Europa también, hay más bien democracias electorales, democracias de baja intensidad, como decía Guillermo O'Donnell, y en casos como el de Argentina, en el de Brasil de Bolsonaro, claramente de democracia queda muy poco, salvo ese componente precisamente de democracia electoral, que además se está vaciando de contenido, como si no fuera poco, con los altos niveles de abstención que se notan en las elecciones, no solo en Argentina, sino en buena parte del mundo occidental, donde las derechas y sobre todo la extrema derecha están ganando posiciones fuertes. Si la democracia actual puede caracterizarse como una democracia electoral de baja intensidad y marcada por la apatía política, quizás sea necesario tomar distancia y mirar hacia atrás. Eso tiene que ver con una decadencia de los valores morales de Argentina desde hace 100 años. Todos los efectos negativos que ha tenido el peronismo a lo largo de la historia. Estamos hablando de 30, 40 años de peronismo. El populismo ha empobrecido al país. El pasado es un campo en disputa. Por tal motivo, no es casual que los sujetos políticos y sociales planten bandera. En la actualidad no se deja de hablar de los males de la Argentina y sus orígenes. En un momento se habló de que el problema fue los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Luego se habló de los 40 años de democracia, para después pasar a los 70. En última instancia se vuelve a 1912 con la sanción de la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio para hombres. No es menor que para ellos la decadencia argentina empezó con la democracia. Habría que preguntarse entonces si la democracia es el germen de todos los males. No siempre se tiene en cuenta que la demanda de democracia apareció con la Revolución de Mayo. Y no solo con la Revolución de Mayo en Argentina, apareció con buena parte de los pronunciamientos de ruptura con la dominación colonial. En el Río de la Plata lo expresaron muy bien Moreno, Monteagudo, Artigas, en la por entonces llamada Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Ecuador actual, Bolívar lo levantó muy rápidamente. La democracia apareció ligada a la idea no solo de ruptura de la dominación colonial, sino de la revolución. Y este binomio revolución-democracia para muchos ha sido, desde el punto de vista ideológico y político, un grano en el lugar más molesto. Ahora bien, quienes impulsaron dentro de los movimientos independentistas, fuesen revolucionarios o reformistas, la demanda de democracia, muy pronto advirtieron que no había condiciones de posibilidad. Pero en Bolívar se lo encuentra muy bien en la Carta de Jamaica, de 1815, Monteagudo lo expresó también muy claramente algunos años después, cuando hace la memoria de su gestión de gobierno en Perú. Artigas fue derrotado, Artigas, dicho sea de paso, hizo la reivindicación más radical de la democracia, puesto que bregaba por una democracia directa, en el sentido griego, democracia en tanto gobierno y poder del pueblo. Por eso su representante a la Asamblea de 1813 fueron elegidos directamente por el paisanaje y no por el cabildo, como ocurrió en la banda occidental del Río de la Plata. Ahora bien, no había condiciones de realización y tanto Monteagudo como Bolívar, que fueron grandes desencantados, lo adjudicaron a lo que hoy llamaríamos las estructuras mentales derivadas de la dominación colonial. Ellos no utilizaban la expresión estructuras mentales, pero está claro que toda su argumentación bien puede encajar dentro de este concepto más contemporáneo. Ahora la pregunta es, ¿había condiciones de posibilidad siquiera? Y esta no es una pregunta fácil de responder, entre otras cosas porque faltan investigaciones
más cuidadosa, más detenida sobre esto. Curiosamente, no hay una historia de la democracia en América Latina. En 1912, con la ley Sáenz Peña, el país dio un paso histórico. 4 años después, en 1916, Hipólito Yrigoyen se convertía en el primer presidente elegido bajo estas nuevas reglas. Por fin, la participación popular parecía abrirse camino en un sistema político hasta entonces controlado por una burguesía terrateniente antidemocrática. La ilusión de una transformación hacia una democracia duró poco. En 1930 un golpe militar derrocó a Yrigoyen. Era el primero de una larga serie. Se fue formando así una cultura política golpista. Los años siguientes no estuvieron marcados por la consolidación democrática, sino por la interrupción constante del orden constitucional. Dictaduras, gobiernos de facto, proscripciones, fraudes patrióticos. Si hiciéramos un recuento, descubriríamos que en todo el siglo XX apenas hubo 26 años de democracia con participación plena. Los gobiernos radicales entre 1916 y 1930 y el peronismo entre 1946 y 1955 y 1973 a 1976. El resto del tiempo, la democracia fue un bicho raro. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Waldo Ansaldi nos propone una reflexión sobre el lugar de la democracia en la historia argentina y el carácter excepcional del periodo que atravesamos hoy. La democracia ha sido, es todavía, una rara avis en la historia argentina. Y de hecho el periodo que estamos atravesando, 42 años, es el periodo más largo de vigencia de un régimen democrático, más allá de todas las falencias, deficiencias y problemas que tiene en el momento actual. Los claroscuros de la democracia. Un podcast de Revista La Masa. Una empresa que desde el 2017 multiplicó por más de 100 veces el valor de sus acciones en el mercado de capitales. Mercado Libre, Marcos Galperín y todo su equipo de trabajo son el ejemplo perfecto de innovación y de la fuerza que tenemos los argentinos, aún en condiciones adversas. ¿Será que la fragilidad de la democracia en Argentina se explica solo por los golpes militares y los liderazgos autoritarios? ¿O hay algo más profundo que deberíamos mirar? ¿Cuál ha sido en realidad la relación entre la democracia y el capitalismo en nuestra historia? ¿Es posible que ambos convivan sin tensiones? Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿ha existido en Argentina una burguesía verdaderamente democrática? Una que acepte las reglas del juego, incluso cuando el resultado no le es favorable. ¿O por el contrario, la historia de nuestra derecha está marcada por la intolerancia hacia cualquier forma de participación popular que amenace sus privilegios? Waldo Ansaldi nos ayuda a pensar estas tensiones. En Argentina nunca hubo posibilidad de una democracia burguesa, de una derecha democrática. La burguesía argentina nunca fue democrática y cuando adoptó algún ropaje democrático fue por conveniencia de sus intereses. Algún historiador notorio argumentó contra esta proposición mía. Yo sostuve ya hace varias décadas que la burguesía argentina es ontológicamente antidemocrática. Y trató de refutarla diciendo que había encontrado un autor burgués que defendía los valores de democracia, como si la voz de un burgués, uno solo, borrara la identidad de clase. Ejemplos no faltan.
Uno de los más notorios sucedió en 1919, cuando la burguesía argentina creó una organización paramilitar de extrema derecha, la Liga Patriótica Argentina. La misma fue una reacción a la huelga obrera en los talleres metalúrgicos Pedro Bacena e Hijos. Los trabajadores no pedían demasiado: jornada de 8 horas, salubridad laboral y un salario justo. La protesta terminó en una masacre obrera conocida como la Semana Trágica. La Liga Patriótica Argentina, creada en enero de 1919, fue una iniciativa de un hombre de la Unión Cívica Radical, Manuel Carles. En opinión de Carles, era necesario vigilar al enemigo de orden público con el dedo en el gatillo hasta que se convenza de la intimidación y la violencia es el peor camino entre nosotros. El caso de la Liga Patriótica Argentina no fue un caso aislado en la historia. Las fuerzas de derecha latinoamericana desplegaron durante el siglo XX un repertorio de violencia estatal y paraestatal para frenar las demandas populares. No escasearon los gobiernos dictatoriales de derecha: Rafael Trujillo en República Dominicana, Anastasio Somoza en Nicaragua, Fulgencio Batista en Cuba, Alfredo Stroessner en Paraguay, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Y más aún, en las décadas de 1960 y 1970, la instauración de dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas en El Salvador, Guatemala, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay, sustentadas ideológicamente en la doctrina de la seguridad nacional y alineadas con las políticas estadounidenses y el anticomunismo. Como bien dice Waldo Ansaldi, una derecha democrática es más rara que japonés con rastas. La democracia es el peor de los sistemas, pero el único posible. Entonces hay que tratar de suscribir y vivir dentro de ello. Milei cita que a mediano plazo vamos a tener puentes de acuerdo, porque finalmente ellos extreman posiciones, pero de una Argentina en la cual queremos volver al desarrollo de la persona, a un sistema de meritocrático donde el esfuerzo personal sea tenido en cuenta, sea valorado, a vos ser protagonista de la construcción de una Argentina distinta. Y si la democracia en Argentina, tal que la entendemos, nunca fue un proyecto plenamente compatible con el capitalismo, y si en esta relación hubo más tensiones y traiciones que acuerdos duraderos, quizás no se trata de un matrimonio estable, sino de una convivencia forzada, marcada por conflictos y pactos momentáneos. La metáfora del matrimonio entre capitalismo y democracia es interesante. En todo caso, capitalismo ha sido un marido o una pareja absolutamente infiel, muchas más veces que fiel. Y fíjense ustedes, la democracia aparece como una fuerte reivindicación de la burguesía, es decir, de la clase sostén del capitalismo, cuando la clase obrera ha ganado proyectos, ha ganado derechos. Y esto no se entiende el estado de bienestar social en sus dos vertientes, la socialdemócrata y la social cristiana, sino es en la dirección de poner un freno a la potencialidad de transformación revolucionaria de la clase obrera de Europa occidental. Cuando esto apareció, y aparece ahí el concepto democracia social, también apareció una fuerte polémica que viene a partir del texto canónico de Thomas Marshall sobre derechos de ciudadanía, según la cual, bueno, ¿qué pasa con los derechos sociales que benefician a la clase obrera? ¿Ocluye o potencia la capacidad de transformación revolucionaria? Ahí hay más o menos media biblioteca en una dirección y en la otra. La derrota del proyecto del mal llamado socialismo real ha dejado al capitalismo sin contrincantes y en consecuencia aparece lo peor de sus expresiones. Cerramos la entrevista preguntándole a Waldo Ansaldi si en la actualidad la democracia argentina se está suicidando o si la están asesinando. La democracia no es un sujeto, así que no se puede estar suicidando. A la democracia la están asesinando. Y le están asesinando a aquellos que nunca creyeron en ella, salvo como una manera de mantener su poder, sus privilegios, que es lo que la historia nos demuestra.
Los claroscuros de la democracia. Es una producción original de Revista La Masa, en alianza con la productora Orbe. Para el futuro, para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no sean solitarios, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho. Narración, Marcos Martínez y Juliana Ledesma. El futuro llegó hace rato. Guión, Ramiro Barroso. Dirección general, Ramiro Barroso. Todo un palo, ya lo ves. Producción, Radio Orbe. Veámoslo un poco con tus ojos. Arte, Juliana Ledesma. Edición, Jesús Sánchez Manzano. El futuro ya llegó.